Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a nuestra tercera sesión del módulo de nuestro penal especial. Bien, vamos a continuar nosotros. Ayer habíamos hablado del homicidio, habíamos dado algunos conceptos del homicidio y decíamos que el homicidio se puede dividir en diferentes tipos penales. Hablábamos que cuando el homicidio puede ser doloso, cuando el homicidio puede ser culposo y cuando el homicidio puede ser preterintencional. Entonces, como nosotros habíamos indicado, estos temas son temas que se vieron en Derecho Penal General y para terminar de aclarar, para terminar de ilustrarnos sobre esta clase de homicidios, pues vamos a recordar un poco lo que son las formas de culpabilidad. Recuerden que hablábamos nosotros de esas formas de culpabilidad o otras formas de ejecución de la conducta punible. Si bien es cierto que hablábamos nosotros de las formas de ejecución de la conducta punible más conocidas, que son por acción o por omisión, de igual manera hablábamos de otras formas de ejecución de la conducta punible y que estas formas culposas de ejecución de la conducta punible era el dolo, la culpa y la preterintención. ¿Por qué es importante que volvamos a recordar o a retomar este tema? Porque ahorita que vamos a ver lo del homicidio y vamos a mirar la sistematización o los elementos que integran el tipo penal de homicidio, pues nos dicen que hay un tipo penal de homicidio que es doloso, otro culposo y otro preterintencional. Entonces, vamos a mirar y a recordar esas formas de culpabilidad que es el dolo, la culpa y la preterintención para de esa manera poderlo aplicar a la estructuración del tipo penal de homicidio. Hablábamos nosotros que el dolo es la intención que tiene una persona de causarle un daño a un bien jurídicamente protegido de otra persona. Ese es el dolo. Nosotros decíamos que el dolo, entonces, es esa intención que se tiene de causar un mal, de causar un daño, y que en el dolo están inmersas las dos formas para que se tipifique el dolo, que una es el aspecto cognitivo y el otro el aspecto volitivo, ¿cierto? Esto se explicaba en la clase anterior. El aspecto cognitivo es que el sujeto que quiere causar esa conducta punible conoce que con el despliegue de esta conducta causa un daño, causa un detrimento en un bien jurídicamente protegido de otra persona. Sin embargo, teniendo ese conocimiento, teniendo el conocimiento de que lo pueden sancionar, de que puede el derecho penal privarlo de la libertad, etcétera, de acuerdo a las diferentes penas que tenemos nosotros, sin embargo, utiliza la voluntad y comete esa conducta punible. Esto es el dolo, ¿cierto? En el artículo 22 de nuestro Código Penal, vamos a hacer muy rápido esta recorderis de lo que es otras formas culposas de cometer la conducta punible. El artículo 22 nos indica del Código Penal, nos dice que será la conducta dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal, lo que yo les decía. El sujeto conoce esos hechos, conoce que si despliega esa conducta negativa, pues va a causar un daño. Él conoce esto y sin embargo quiere su realización, quiere llevar a cabo esa conducta punible. Entonces, ahí nos damos cuenta del dolo. Decíamos nosotros que el dolo se divide en cuántas clases de dolo, doctores, ¿y quién me recuerda? Dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Perfecto, dolo directo, dolo indirecto y dolo. Mi perrito, vamos. Por favor, les ruego que me apaguen los micrófonos cuando quieran participar o cuando yo les indique, por favor lo activan, porque es que
hay interrupciones, hay ruidos y esto lo desconcentra a uno. Entonces, por favor. Bien, entonces, como en el homicidio nos vamos a dar cuenta que existe homicidio doloso, que existe homicidio culposo y que hay homicidio preterintencional en este tipo de delitos. Entonces, nos indica para saber y poder determinar cuándo un homicidio es doloso, pues ya sabemos que es cuando se tiene la intención de causar un daño. Pero ¿cuándo es un dolo directo? Entonces, nosotros debemos recordar lo que es el dolo directo. Y decíamos nosotros en clases anteriores o en el otro módulo que vieron conmigo, decíamos que el dolo directo se presenta cuando hay una estrecha relación, cuando hay una estrecha consonancia entre lo querido ilícitamente por el autor y el resultado. Entonces, si Pedrito Pérez quiere matar a su enemigo por celos y efectivamente lo logra, pues mire que hay una relación directa entre lo que quiere ilícitamente por parte de Pedrito Pérez y el resultado. Pedrito Pérez quería causarle la muerte a su vecino por celos y realmente lo logra. Despliega esa conducta, despliega esa acción, ¿cierto? Y cumple con ese resultado que era quitarle la vida. Entonces, ese es el dolo directo, cuando hay esa relación íntima y estrecha entre lo que quiere el sujeto activo de la conducta punible y el resultado. Ese es el dolo directo, para que ahora cuando vayamos a mirar el homicidio y sus diferentes clases de homicidio tengamos en cuenta. Entonces ya sabemos que el dolo directo es este que realmente existe una relación muy directa, existe una relación, hablemos de una actividad rápida y se comete el resultado que quiere el sujeto activo de la conducta punible. ¿Alguien se acuerda qué es el dolo indirecto? Es cuando se adiciona una conducta punible a la primera. Sí, más o menos es eso. Bueno, dice que es la concurrencia o la ocurrencia, cualquiera de los dos. Usted sabe que nuestro idioma castellano es muy rico en sinónimos, antónimos y toda esa situación. Entonces es eso, más o menos, que dice que es la concurrencia accidental y dolosa, ojo, concurrencia o ocurrencia accidental y dolosa de una segunda conducta punible que se adiciona a la primera, ¿sí? Que la primera sí es un dolo directo, con voluntad, ¿cierto? Pero la segunda es accidental, pero también es dolosa. Creo que yo les colocaba, y como estamos hablando de homicidio, les colocaba el ejemplo que Pedrito Pérez asesina a su vecino por celos. Entonces, al asesinar primero que todo a su vecino por celos, estaríamos sobre un dolo directo, ¿cierto? Porque lo que quiere Pedrito Pérez es quitarle la vida a su vecino. Lo logra, entonces hay una relación directa en lo que quería Pedrito Pérez y el resultado. Logra asesinar a su vecino, vendríamos a tipificarnos nosotros ahí en un dolo directo. Pero les indicaba, después del homicidio que comete Pedrito Pérez, huye asaltando un vehículo o hurtándose un vehículo y para poder huir, para que no sea capturado por la policía. Realmente huye, ¿cierto? Y deja abandonado ese vehículo en un parqueadero o en algún sitio lejano y no fue capturado por la policía porque cometió esa otra segunda conducta que es dolosa, pero es accidental. Él no tenía previsto, no tenía ni en la imaginación que iba a pasar un vehículo o que se estaba a la mano un vehículo para hurtarlo. Entonces es accidental esa segunda conducta, pero de igual manera es dolosa, porque esa persona sabe que el vehículo no es de él. Esa persona sabe que el hecho de que el vehículo iba pasando y amenazar al conductor con un arma para hurtarle el vehículo, pues es una conducta
ya accidental, pero también dolosa, ¿cierto? Porque él sabe que el hecho de quitar, de arrebatar, de sustraer ese vehículo que no le pertenece, pues también está o lo irá a castigar nuestra norma penal. Ese es el dolo indirecto, una conducta segunda que resulta de la primera y que es accidental o dolosa porque él no tenía la idea de hurtarse ese vehículo para poder huir. Entonces, ese vendría a ser el dolo indirecto. Entonces, acá en la conducta de Pedrito Pérez, que primero le quita la vida a su vecino, habrá dolo directo y en el momento de hurtar el vehículo, pues vendrá a haber un dolo indirecto. Bien, hablábamos también nosotros del dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual, doctores? También es una conducta dolosa, pero Vamos a dejar al azar. pero puede ser que ocurra o que no ocurra la conducta. Bien, entonces hablábamos nosotros que el dolo eventual dice que la persona obra con dolo eventual cuando se representa como posible un resultado criminal, ¿cierto? Se representa como posible un resultado eh, no deseado y cuya producción, nosotros hablábamos, viene aceptada y se deja al azar ese resultado. Entonces, se representa que se puede dar o no se puede dar en el dolo eventual. Eh, él se representa ese resultado, pero lo deja al azar. Puede que se dé ese resultado o puede que no se dé el resultado, entonces por eso lo deja al azar. En el inciso segundo del Código Penal nos habla de este dolo eventual y nos dice que también será dolosa la conducta cuando la realización de esa infracción penal ha sido prevista como probable. Él cree que puede ocurrir ese delito, puede ocurrir esa conducta punible y su producción se deja librada al azar, es decir, su resultado se deja al azar. Si se da, entonces se tipificaría la conducta, si no se da, pues entonces estaríamos mirando que es un dolo eventual. Hablamos también que en el dolo eventual se puede presentar un dolo de riesgo, ¿cierto? Entonces, en esta situación, también como se deja la conducta al azar, es probable que se pueda presentar un resultado diferente al que él quería. Por eso se identifica que ese resultado también es un dolo de riesgo, porque él no está seguro de cometer la conducta punible, no está al 100% seguro, sino que se representa que puede ocurrir, pero acá es donde está el dolo de riesgo porque no puede ocurrir y con ese despliegue de esa conducta negativa puede que ocurra otro tipo penal u otro delito. Eso es más o menos lo del dolo. Para ahorita que entremos a mirar lo del homicidio, ya sabemos, doctores, de qué manera en un caso que nos den a nosotros de homicidio, hay que hacer todo este estudio, hay que hacer toda esta valoración para mirar que la conducta punible de homicidio, primero que todo, se dio por dolo y hay que mirar qué clase de dolo o si dentro de la conducta punible se dan los dos o los tres o las tres clases de dolo o las dos o una sola clase de dolo. Por eso les indicaba cuando vemos el penal general que el penal general es la base fundamental de nuestro derecho penal. Entonces, por eso vuelvo a retomar un poquito y hacer un recorderis de lo que vimos nosotros en penal general para ahorita mirar y hacer la aplicación cuando hagamos la estructura del homicidio. De igual manera hay otros temas, pero que son de muy fácil entendimiento que nosotros vimos en Derecho Penal General, que también son elementos que integran el tipo penal que vienen a ser los sujetos, ¿no? Porque recuerden que en la comisión de una conducta punible siempre irán a aparecer dos sujetos que son antagónicos. El sujeto que comete la conducta punible, ¿cierto? El sujeto que despliega esa conducta y que causa un daño
que viene a ser el sujeto activo, por eso se denomina así. Siempre el sujeto activo es quien despliega la conducta punible para cometer ese daño, para cometer esa o conculcar ese bien jurídicamente protegido de la otra persona. Y sobre quien recae ese daño, a la persona o al bien jurídicamente protegido que se lesiona, que se le causa un daño por el despliegue de esa conducta punible del sujeto activo y que viene a ser el sujeto pasivo. Entonces, mire que estos también son elementos que integran el tipo penal y que debemos saber para la estructuración. Y hablábamos que, para ahorita entrar a hablar de la culpa, hablábamos, y por eso pues no vamos a mirar o a profundizar mucho en los sujetos que participan dentro de la comisión de una conducta punible. Hablábamos que el sujeto activo se puede dividir o clasificar en dos, el determinado y el indeterminado, que nosotros también ya conocemos por qué es determinado o por qué no es determinado. De igual manera, el sujeto pasivo puede tener esas dos características, que la conducta puede recaer sobre la persona que tiene una cualidad especial o que lo diferencia de los demás y vendría a ser un sujeto pasivo determinado. O si no tiene ninguna calificación que lo haga diferente a los demás, pues será un sujeto pasivo indeterminado. Entonces, estos también son elementos que integran el tipo penal. Bien, por eso pues en esto de los sujetos ya nosotros conocemos y sabemos, y no vamos a detenernos mucho acá en esta situación de los sujetos que intervienen en la comisión de una conducta punible. Ahora, nosotros dijimos también en clase anterior que el homicidio también puede ser culposo. Ya vimos que puede ser doloso y cuando nosotros hayamos estudiado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales o mediante las cuales se cometió la conducta punible, pues entonces hay que determinar si este homicidio es doloso y la clase de dolo. Bien, pero también nos indica que puede ser culposo y nosotros hablamos de la culpa, que dice que la conducta o el delito puede ser culposo cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió preverlo por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poderlo evitar. ¿Se acuerdan de ello? Que nosotros hablamos de esto. Y que la culpa siempre se irá a presentar en las actividades que nosotros desarrollemos, en las actividades ya sea de alto riesgo o no, pero siempre es ese deber objetivo que debemos tener de cuidado en cada una de las actividades que nosotros realicemos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Que también para diferenciar la culpa nos dice que dependiendo, pues es el deber objetivo de cuidado que se debe tener en algunas actividades peligrosas o de alto riesgo, ¿cierto? Entonces hay que mirar si dentro de las actividades que tenemos nosotros y por no tener ese cuidado primordial, pues se puede cometer una conducta punible de homicidio por culpa. ¿Cierto? Nosotros hemos hablado y por lo general nos hemos dado cuenta, doctoras y doctores, que, por ejemplo, se indica cuando hay un homicidio culposo en accidente de tránsito, ¿cierto? Ahí se dice, es un homicidio culposo en accidente de tránsito. ¿Por qué, doctores? Porque no se tuvo ese deber objetivo de cuidado cuando nosotros vamos conduciendo un vehículo. El hecho de conducir un vehículo es una actividad que todos nosotros o la gran mayoría de nosotros realizamos. Estamos conduciendo un vehículo y debemos tener el sumo cuidado, primero que todo acatando las normas de tránsito y segundo ese cuidado porque recuerden que cuando va uno conduciendo un vehículo prácticamente es un arma con la cual somos responsables y debemos tener ese cuidado. Si no tenemos ese cuidado, doctores, y
por falta de ese cuidado cometemos algún accidente, entonces mire que también es un homicidio culposo en accidente de tránsito y también se tipificará como una clase de homicidio por falta de ese cuidado, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos de eso. De igual forma, en algo otras actividades que nosotros realicemos, que nosotros llevemos a cabo, pues debemos tener ese cuidado y esa es la culpa del artículo 23. Por favor, leamos el artículo 22 y el artículo 23 y ahorita vamos a mirar lo que es la culpa con representación, culpa sin representación, los presupuestos que sustentan la culpa y entramos a la preterintención para dar paso a la estructuración de lo que es el homicidio, para mirar también los elementos mediante los cuales podemos cometer nosotros o las personas un homicidio y de esta manera que quede más o menos claro para mirar el tipo penal de homicidio. Entonces, artículo 22 que me habla del dolo, artículo 23 que me habla de la culpa. Artículo 22 de la conducta punible. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción se deja librada al azar. Listo. Artículo 23. La culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Bien, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de que acá esta conducta se puede prever? Porque la gente conoce que él conoce que hay alguna situación de riesgo que pueda con ello cometerse una conducta punible. Pero eso es previsible, es decir, que la gente lo puede prever y lo puede, ¿cómo se llama? La gente tiene que tener ese deber objetivo de cuidado. Si ve que su carro está fallando, pues como es previsible, pues debe mandarlo a arreglar. Y más si va a llevar a cabo un viaje, ¿no? Entonces, dice que la gente debe haberlo previsto por ser previsible. Claro, si yo veo que con esta situación que está o que está dañado puedo causar un daño, pues debo arreglarlo y eso por eso es que dice que es previsible. O si me doy cuenta que este daño está ocurriendo, sin embargo veo que puedo evitarlo. La gran mayoría de veces no se puede evitar, doctores. Entonces, por eso, para que no se pueda cometer esa conducta punible, debemos prever y debemos mandar organizar lo que esté dañado y que sepamos que con esto se puede cometer una conducta punible. Es más o menos la culpa. Pero la culpa nos indicaba que existen dos clases de culpa. ¿Cuáles son? Se me olvidó, doctores. Con representación y sin representación. Culpa con representación y culpa sin representación. Ojo con ello, doctores, porque acá vamos a hacer una serie de casuística donde yo les voy a dejar algún caso para que ustedes me determinen si hay culpa con representación, culpa sin representación, dolo, qué clase de dolo. Esta es la finalidad y el objetivo de esta materia, doctores. La aplicación en cada uno de los tipos penales de estos temas que nosotros ya conocemos y que, bueno, estoy haciendo como una situación para acordarnos de ello. Veo que se acuerdan mucho de esto. Eso me da una confianza grande para que ustedes puedan llevar a cabo la estructuración de cada uno de los tipos penales. Bien, nos indica que la culpa, existen dos clases de culpa, una con representación y una sin representación. Hablamos que la culpa con representación dice que la gente se representa un resultado típico y antijurídico en su mente. Es decir, que puede ocurrir esa
esa conducta punible, ¿cierto? Pero ojo, esta representación típica y antijurídica se puede dar por acción o por omisión, ¿cierto? Yo me puedo representar que ese resultado que causa un daño en mi mente y esta representación puede ser por acción o por omisión, el cual pues lo he representado con antelación, con anterioridad y con el fin de poderlo evitar. Pero resulta que no lo puedo evitar y se causa ese detrimento, se causa ese daño a la persona o al bien jurídicamente protegido y tutelado. Entonces esa vendría a ser como la culpa con representación. Que me represento, me hago la idea en mi mente que por la falta de ese deber objetivo de cuidado puedo causar ese daño. Sin embargo, pues pienso que lo puedo evitar y no es así, no lo puedo evitar y causo el daño. Por eso es que se castiga más que todo al sujeto activo de la conducta punible porque él se representó, pero pensó que lo podía evitar y no fue posible evitarlo. Esto es lo que se sanciona. Porque si yo lo evito, ¿cierto? Si yo llevo mi carro, por ejemplo, a que lo arreglen, pues mire que tengo al 100% casi la posibilidad de evitar ese accidente. Pero si soy consciente de que está en unas condiciones que no son aptas para poder llevar a cabo esta actividad y causa un daño, pues esto es lo que me va a sancionar a mí la ley penal, porque se va a demostrar que yo conocía que podía causar un daño, pero como conocía dije, no, yo lo puedo evitar y no fue posible y se causó ese detrimento, se causó ese daño y eso es lo que la ley penal nos castiga. La culpa sin representación, pues obvio, dice que en la primera es una representación que se hace en la mente, es una idea, se representa que puedo causar un daño. Acá en la culpa sin representación, el resultado típico y antijurídico es Sí, el producto de la falta al deber objetivo de cuidado al que está obligado la gente y no se representa, olvida que sí. puede causar un daño, olvida y no se representa en la mente, ¿cierto? Él simplemente se va y olvida que está fallando o que con esa situación que tiene y no está al 100% para poder llevar a cabo esa actividad, olvida esto y entonces causa ese daño. También será castigado por esta situación porque no se representó. Yo veo que mi carro tengo que organizarlo cada tanto kilometraje, llevarlo a revisión y todo. Veo que está fallando, por ejemplo, alguna situación de mi vehículo y sin embargo se me olvida en el momento de tomar un viaje, se me ha olvidado, no me represento que pueda causar un daño y sin embargo voy a cumplir con ese viaje y causo este daño y no me represento esa situación en mi mente. Bien. Acuérdense que la culpa tiene unos presupuestos que son determinantes en la comisión de un resultado típico y antijurídico, recordando que la tipicidad siempre es el tipo penal que debe estar plasmado dentro de nuestra norma penal, nuestra ley 599, porque eso es lo que estamos mirando. El libro segundo de la ley 599 o de nuestro Código Penal enmarca, relaciona y tiene incorporados todos los tipos penales y todas las conductas que puedan causar un daño contra estos bienes que están siendo protegidos del artículo 101 al 467, que es lo que nos corresponde a nosotros mirar en este derecho penal especial. Entonces miren que acá están tipificados todas las conductas punibles y esa es la tipicidad. Lo que no encontremos ahí, nosotros hablábamos que no es delito y sería una situación atípica. Y eso Profe, nosotros, señor. le puedo hacer una pregunta con todo el respeto que usted me merece. Sí. La palabra tipicidad, bueno, en el derecho obviamente abarca muchas cosas, pero
también tiene otro sentido, otra definición. No, la tipicidad es, siempre hablemos, el artículo 10º del Código Penal me indica que la tipicidad es aquel encuadramiento que ha hecho el legislador dentro de nuestra norma penal y que está ahí descrito, incorporado en nuestra norma penal, y ese es el encuadramiento de todas las conductas punibles que se puedan cometer contra estos bienes jurídicamente protegidos o tutelados. Si quieren, leamos el artículo 10º del Código Penal. Inclusive el artículo 9 nos indica que para que una conducta sea punible, tiene que ser típica y antijurídica, teniendo en cuenta este concepto que nos da el artículo 10º y teniendo en cuenta el artículo 11 que nos dice que para que una conducta típica y antijurídica sea culpable, tiene o debe que lesionar o poner en peligro sin justa causa un bien jurídicamente protegido y tutelado. Esa es la antijuricidad que nosotros hablamos. Ahora, nosotros habíamos hablado en Derecho Penal General que existen unos eximentes de responsabilidad cuando se comete una conducta punible, ¿cierto? Y cuando hablamos del artículo 32 de los eximentes de responsabilidad, estos atacan en la culpabilidad de la persona y decimos que una conducta puede ser típica y antijurídica, pero no culpable. No culpable, ¿por qué? Porque si la conducta punible se da con estos eximentes de responsabilidad, pues la persona no será encontrada culpable de haber cometido la conducta punible, ¿cierto? Entonces leamos la tipicidad del artículo 10º y hablemos de la antijuricidad del artículo 11 para que nos quede más claro eso. Pero la tipicidad es eso, la incorporación, la relación que de cada uno de los tipos penales hace el legislador, ese encuadramiento que hace el legislador en el libro segundo de nuestro Código Penal actual. Entonces esa es la tipicidad, ese encuadramiento que ha hecho el legislador de cada uno de los tipos penales. Lo que no encontremos allí, doctores, pues no se tipificará como un delito y será una situación atípica porque la tipicidad es lo que encontremos ahí en ese libro, ¿vale? En el Código Penal, libro segundo. Profe, Ya. o sea que, bueno, listo, muchas gracias por la explicación, pero puedo utilizar la palabra tipicidad para referirme a temas normales, generales de la vida o solo en temas jurídicos. Ojo, es que la tipicidad sí es algo que está encuadrado dentro de un marco jurídico, pues hablamos de eso de tipicidad, ¿cierto? Y nosotros en las diferentes actividades, pues estamos prácticamente utilizando todo el marco jurídico sin importar si sea derecho penal, administrativo, laboral. En todas sus actividades, ustedes así indirectamente no lo tengamos claro, pero ustedes en todas las actividades están encuadrando situaciones jurídicas. Doctor, usted, por ejemplo, va a trabajar y está encuadrado ahí un aspecto jurídico, pero que le corresponde a la rama laboral, ¿cierto? ¿Usted tiene algún inconveniente con su empresa? Entonces, mire que está enmarcado y tiene que estar tipificado dentro de su código penal. Si hay un despido sin justa causa, pues mire que debe estar tipificado en su código para mirar que se está vulnerando o lesionando un derecho fundamental suyo, que es el derecho al trabajo, y que se está haciendo un despido sin justa causa. Ahora bien, en todas las ramas del derecho se tiene que indagar, se tiene que investigar y de igual manera, recuerden que todas las ramas del derecho tienen una norma sustantiva y una norma procedimental. Derecho penal, por ejemplo, el derecho laboral, en el caso que le estoy indicando, se está vulnerando un derecho fundamental suyo. Hay que mirar que se encuentre plasmado, esté relacionado en el derecho laboral, ¿cierto? Si no está ahí dentro del derecho laboral, pues es una situación atípica y que no aparece ahí. Entonces no se podrá llevar un procedimiento para esa situación que no se encuentre encuadrada dentro del derecho laboral. Ahora bien, usted o alguna persona, no coloquemos ejemplos de nosotros,
alguna persona no cumple con una situación de alimentos, de inasistencia alimentaria, mire que eso también es una actividad común de cada uno de nosotros, los que tengamos hijos, ¿cierto? Y está enmarcado ahí en una situación jurídica. El administrativo, todo lo que nosotros hagamos prácticamente nos está siendo cubiertos por todas las situaciones jurídicas. Si ustedes, por ejemplo, forman parte o alguna persona forma parte de las fuerzas militares, mire que dentro de todas sus actividades también está enmarcada la situación jurídica. Entonces la tipicidad, mire que se da para todas las actividades que nosotros realicemos y toda esa situación. Si hay, por ejemplo, un acceso carnal violento, mire que también está enmarcado dentro de nuestra norma, etcétera, etcétera. Entonces, en todas las actividades que nosotros realicemos a diario, está enmarcado esta situación y debe estar tipificado en alguna norma para que si se vulnera, si se causa un daño a esta situación, pues entonces podamos y pueda la autoridad competente resolver, definir esta situación, porque de alguna u otra manera se está vulnerando un bien jurídicamente que es protegido por nuestra norma superior o por nuestra norma legal, ¿vale? Es eso. Leamos el artículo 9, 10 Gracias, y profe. 11. Con todo gusto, doctor Fabio. Leamos el artículo 9, 10 y 11 y esto es como haciendo ¿cómo se llama? Una recordación de esta situación. Artículo número 9. Conducta Listo. punible. Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Listo, permítame un momentico, permítame. Si ve que, por ejemplo, para los inimputables, la ausencia de responsabilidad, claro, recuerden que el artículo 33 del Código Penal me habla de las personas en condición de inimputabilidad. Si se llega a probar, porque en derecho, doctores, todo debemos probar. Sin importar la rama del derecho, siempre yo les decía, deben existir elementos de prueba para ya sea verificar o certificar el daño, o ya sea para verificar o certificar la inocencia de cada persona. Entonces acá es una ausencia de responsabilidad o de culpabilidad cuando la conducta punible es cometida por un inimputable, pero se debe probar esa inimputabilidad, doctores. Y yo les indicaba que esa inimputabilidad se puede probar con la historia clínica, con los conceptos emitidos o emanados por los médicos tratantes de esa persona para poder indicarle al juez que esa persona cometió la conducta punible porque era un inimputable. O de igual manera, indicarle al juez que existe una ausencia o un eximente de responsabilidad porque la conducta punible se dio teniendo en cuenta algunos de los numerales del artículo 32 del Código Penal. Entonces, miren que dentro del desarrollo de la rama jurídica, pues existen también esos eximentes de responsabilidad y vuelvo y reitero, los eximentes de responsabilidad están dados para atacar la culpabilidad de la persona. Ojo, la culpabilidad, porque si la persona cometió una conducta que es típica, es decir, que está encuadrada dentro de nuestra norma penal y cumplió con la antijuricidad, que la antijuricidad es el hecho de causar un daño a un bien jurídicamente tutelado sin justa causa, pues se dan las dos situaciones, ¿cierto? Pero se exime de culpabilidad a la persona porque es, por ejemplo, inimputable o porque, por ejemplo, se dio en la legítima defensa del numeral séptimo del artículo 32 del Código Penal. Todo eso eximen de culpabilidad a la persona.
Entonces, debe estar tipificado como tal, y la tipificación es ese encuadramiento que hace el legislador de cada uno de los tipos penales que vienen a estar protegidos constitucional y legalmente. Y cuando se despliega una conducta punible contra estos bienes, se causa un daño, pues se está cometiendo la conducta punible. Puede ser que se dé el resultado que quería el sujeto activo de la conducta punible, sería doloso, ¿cierto? O puede ser que por circunstancias ajenas a la voluntad no se dé el resultado y este tipo penal quedaría en mera tentativa. ¿Sí ven? Eso es. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que quede claro esta situación, estos temas básicos, fundamentales del derecho penal general para hacer la respectiva aplicación al derecho especial que estamos viendo y para poder determinar la manera, la forma como se cometió la conducta punible, y a esto lo denominamos nosotros las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por eso siempre les he indicado que debemos ser muy responsables, muy honestos para poder hacer un estudio, una indagación, una investigación cuando nos confíen a nosotros la protección de esos derechos fundamentales que han sido conculcados por el despliegue negativo de una conducta del sujeto activo. Sin importar en qué rama del derecho. Miren, doctores, que acá ya nos damos cuenta. Si a ustedes les confían para que lleven a cabo un proceso por inasistencia alimentaria, tienen que probar todo eso. Tienen que hablar con su cliente, decirles, necesito que me traiga recibos de consignación, necesito que me traiga facturas de lo que le ha comprado a su menor hijo, necesito que vaya al colegio y haga expedir una certificación de que usted es el que paga la matrícula y la pensión de su... Todo eso, y en todo se tiene que probar, doctores. Fundamental eso, no solamente en materia penal, en todas las ramas del derecho. Ustedes, cuando les confíen un proceso, hay que hacer todo este estudio muy responsable para que ustedes puedan determinar que si realmente su cliente tiene la razón o no tiene la razón. Entonces, esto es importantísimo. Y acá estamos mirando es verificando cuántos bienes jurídicamente protegidos encuadró el legislador en nuestro libro segundo del Código Penal. Lo que no se encuentre ahí, lo que no esté tipificado ahí, pues no se podrá llevar a cabo un proceso porque no se ha cometido un delito y la situación es una situación atípica. Vuelvo y reitero y les coloco el ejemplo de las pirámides. Doctores, ahí no había nada tipificado, no había nada relacionado en el Código Penal que dijera que es un delito el hecho de hacer captación masiva de dinero ilegal, ¿cierto? Ahí no estaba tipificado y yo siempre les decía, acá también viene a tomar importancia la legalidad de la norma, porque dice la legalidad de la norma, el artículo 6 del Código Penal, que debe existir con antelación, con anterioridad, una norma que determine que esa conducta que cometió esa persona está tipificada ahí en el código con antelación. Entonces, acá en esta situación de las pirámides, pues no existía ninguna norma con anterioridad, no había ninguna situación tipificada en el Código Penal con antelación que me indicara que eso era un delito. Por lo tanto, a este señor Murcia no se le procesó por captación masiva e ilegal de dinero. ¿Sí ven? Porque no existía en el código. Y si no está en nuestro código eso como un tipo penal, pues entonces es una situación atípica, es decir, no está tipificado, no está encuadrado y no está demarcado ahí como una conducta punible. Yo les hablaba que nuestro derecho penal es cambiante. Les colocaba otro ejemplo y que es muy, muy real, que en nuestra norma penal anterior se tipificaba, es decir, estaba encuadrado dentro de nuestro código como delito la bigamia y la poligamia. La persona que tuviese dos mujeres o dos hombres o más y tuvieran una relación de pareja, se castigaba en nuestra norma pasada, ya fuese por bigamia o por poligamia.
como nuestro derecho penal es cambiante, pues hoy en día y para fortuna de muchos de nosotros ya la bigamia y la poligamia no se castiga. ¿Sí ven? Entonces, tenemos que tener en cuenta, claro, que esa norma esté ahí plasmada en el Código Penal. Si no está, doctor, es grave. También tenemos que tener en cuenta el momento de la ocurrencia de los hechos, la fecha mediante la cual ocurrieron los hechos, porque, por ejemplo, no sé si les indicaba que tuve un caso de un delito informático. Ojo, mire lo que sucedió. Los delitos informáticos se vinieron a incorporar dentro de nuestra norma penal más o menos en el año 2007 como al 2009. No tengo clara la fecha exacta en los cuales se incorpora, se tipifican los delitos informáticos. Eso es muy reciente. Resulta que un señor cometió un delito informático como en el 2002. Acá no estaba tipificado en nuestro código en esa fecha delitos informáticos. En el 2002, que fue en el momento en el cual cometió la conducta punible este señor. Como en el 2008, no sé la fecha que se incorpora a nuestro código esos delitos informáticos. Después de que se ha hecho la incorporación, denuncian a este señor por la comisión de una conducta punible contra los delitos de la información. Pero eso debemos mirar que la conducta la cometió en el 2002, no estaba tipificado en nuestra norma en esa fecha que se cometió la conducta punible como un delito contra la información. Este señor la comete ahí, no está tipificado como delito y lo denuncian en el 2009 cuando ya está tipificado. Pero hay que mirar en la fecha que se cometió la conducta punible. Es una situación atípica, por lo tanto se le debe decir al juez, su señoría, con el debido respeto, mi cliente cometió una conducta que no era punible ni estaba tipificada en nuestra norma en el momento que mi cliente cometió la conducta punible, por lo tanto es una situación atípica. Y me vienen a denunciar a mi cliente acá 8 o 9 años después, cuando si bien es cierto que ya está tipificado eso como una conducta punible, también es cierto que cuando se cometió la conducta punible no estaba tipificado en nuestra norma penal. Entonces, por lo tanto, solicito que se me olvida, que se precluya y que se archive el proceso debido a que es una situación atípica para mi cliente. Y se toma la decisión, el juez sí conoce y sabe, porque los jueces deben tener un estudio bastante avanzado, pues preciso, dice sí, la situación es atípica, no se cometió la conducta punible cuando estaba incorporado dentro de nuestra norma penal los delitos contra la informáticos, por lo tanto, archivamos el proceso y ya. ¿Sí ven? Todo eso tenemos que tener en cuenta, doctores, y con eso debemos nosotros fácilmente salir de una situación y podemos colocar a nuestro cliente como una persona que queda en libertad y como una persona que ya no es culpable de haber cometido esa conducta punible porque es una situación atípica. Por ejemplo, el día de hoy que a una persona lo denuncien por bigamia o por poligamia, pues imagínense, no está tipificado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y a eso es a lo que nos referimos en este penal especial. ¿Qué está tipificado y qué no? Listo, artículo 20, artículo ¿qué? Décimo. Artículo 10. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión, también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política o en la ley. ¿Sí ven? Ahí es ¿ese cuál artículo es? ¿El 10? Artículo 10. Ahí nos habla de la tipicidad, debe estar encuadrado dentro de nuestra norma penal y a eso hace referencia la tipicidad. Si no está encuadrado ahí, mejor para nosotros, porque podemos con mayor facilidad defender a nuestro cliente. Bueno, bien, el artículo 11 me habla de la antijuricidad. ¿Qué dice, doctor Javier?
Artículo número 11, antijuricidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Esto es la antijuricidad. Que lesione o ponga en peligro sin justa causa un bien jurídicamente tutelado. Y yo les voy a colocar un ejemplo. Si Pedrito Pérez se dirige a los almacenes de cadena Home Center y hurta un destornillador que necesita, aquí habrá tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Sí, señor. Doctores, ojo que esto es casuística. Es que, digamos, en el caso de tipicidad, obviamente está, no recuerdo el artículo sobre el hurto, y está contemplado en 239. la norma penal. Artículo 239 del Código Penal habla del hurto. 240 del hurto calificado, 241 del hurto agravado. Está tipificado en nuestra norma, artículo 239, hurto simple. Dice que aquel que se apodere de un bien mueble para beneficio propio, para beneficio de un tercero, incurrirá en una sanción punitiva de tanto. Está tipificado. Ahora bien, vamos a mirar el artículo 11 que nos dice que para que una conducta sea típica y antijurídica debe poner en peligro o lesionar sin justa causa el bien jurídicamente tutelado. Acá con el hurto de un destornillador puso en peligro o el bien jurídicamente tutelado. No, señor. ¿Lo lesionó? Sería No. como una menor cuantía, Mínima. una mínima cuantía. Entonces, mire que también tenemos que tener en cuenta todo esto, doctores. Con un destornillador no se puso en peligro el bien jurídicamente tutelado. Que almacenes Home Center con eso no va a quedar en la quiebra o en la ruina, pero si hay una situación típica, 239 del Código Penal, que nos indica que el que se hurte un bien, existe una situación típica. Antijurídica, por eso estos delitos, en este caso, se puede llegar a un acuerdo con la víctima. En este caso, la víctima vendría a ser, pues, una persona jurídica y entonces se podrá indemnizar, se podrá pagar, creo que en estos almacenes cuando sucede esta situación, se paga el doble de lo que vale el producto y además si la víctima quiere que se le indemnice, se le indemniza. ¿Para qué? Para dar por terminado el proceso anticipadamente, porque es una situación que se puede llevar a cabo mediante un acuerdo, negociación entre el sujeto que cometió la conducta punible, su defensor y la fiscalía, y se puede solicitar que se precluya ese caso porque ya se indemnizó y para evitar la economía, el desgaste de la justicia y para evitar la economía procesal y toda esa situación. Entonces miren que también debemos saber en qué momento realmente, si bien es cierto que se cumple la situación típica y antijurídica, pues también se puede solucionar la culpabilidad indemnizando y esa es una manera de terminar anticipadamente un proceso. Si ustedes leen el artículo 82 del Código Penal, numeral séptimo, ahí me habla y me dice de la indemnización integral y es una manera de prescripción de la acción penal. Teniendo en cuenta, doctores, que la acción penal es esa persecución que hace el ente acusador cuando tiene conocimiento de que se ha cometido una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, si se indemniza, si se llega a ese acuerdo, a ese preacuerdo entre la persona y la fiscalía, pues mire que acá se termina el proceso anticipadamente. Doctor, aunque en este ejemplo que usted nos acabó de dar, no se ve la consumación del delito, ¿no? Prácticamente se ve en una tentativa. No, acá, doctor, acá puede suceder las dos situaciones, porque el hurto también es
un delito de resultado y nosotros dijimos que en los delitos de resultado se puede presentar la tentativa, ¿cierto? En algunos otros delitos no se presenta la tentativa, por ejemplo, como en las lesiones personales, por ejemplo, como en los tipos penales de mera conducta. Entonces, en los tipos penales de resultado sí se da la tentativa y en este caso se puede quedar tentado el hurto, ¿vale? Eso es. Entonces, miren, doctores, que despacio y poco a poco nosotros vamos adquiriendo como esa facilidad de entendimiento de lo que es la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y que eso se viene a aplicar en cualquiera de los tipos penales que están estructurados, relacionados en nuestro penal especial, que también es denominado de los delitos en particular. Bien. Entonces les decía, ¿falta por leer algún artículo? No, ya todo está. Bien. Les indicaba que existen algunos factores que sustentan o que generan la culpa. Y creo que de eso les dije, ojo, no se vayan a olvidar de estas señoras, que es la negligencia, la imprudencia y la impericia. ¿Y por qué sustentan la culpa? Porque se deberá investigar, indagar de qué manera se cometió esa conducta punible. Si fue una culpa negligente, si fue una culpa por impericia o si fue una culpa por imprudencia. Si ve todo lo importante que debemos nosotros hacer, y cuando nos entreguen a nosotros un caso para aquellas personas que les guste ese derecho penal excepcional, hermoso, pues tenemos que mirar toda esta situación. De igual manera, ustedes que se van a especializar en otra rama del derecho es porque tienen ese amor, tienen ese anhelo de conocer del derecho la rama del derecho que les guste, y siempre debemos hacerlo dentro de nuestra mayor responsabilidad, doctores. ¿Cómo es tan bonito que nosotros vayamos a una audiencia conociendo, primero que todo, el tipo penal que se vulneró y que estaba protegido? Segundo, la forma, la manera como se vulneró. Y tercero, la norma jurídica que se va a aplicar y con la cual se le va a dar el convencimiento al juez de que mi cliente no es culpable de esa situación en cualquier rama del derecho. Cuando se termine la audiencia, ustedes saldrán contentos, felices, porque lograron su objetivo, porque prepararon muy bien, porque lo hicieron espectacularmente, porque tuvieron el tiempo para poder prepararlo, indagar, investigar. Doctores, hoy en día... Uy, se abrieron un huecote. ¿Cierto? Compañero Camilo. Por favor. Hoy en día, doctores, ustedes y nosotros tenemos muchísimas herramientas para poder investigar cualquier tema que necesitemos. Vuelvo a hablar del abogado que sabe muchísimo. Si yo quiero averiguar cualquier tema que sea, pues me dirijo a Google. Y en Google a usted les da el resultado de cualquier consulta que hagan en determinado tema. Entonces, hoy tenemos muchas herramientas para podernos preparar, doctores, para poder llevar a cabo una defensa técnica en cualquier rama del derecho y hacerla muy bien. Y por eso debemos estudiar, leer, indagar, investigar, consultar, para poder llevar a cabo la defensa técnica de la persona que ha confiado en nosotros esa protección de ese derecho fundamental que se le ha vulnerado. Entonces, por eso, mediante la lectura, la indagación y todo lo demás, nosotros adquirimos un conocimiento grandísimo, ¿cierto? Para ser muy buenos en lo que hacemos. Siempre tratar de ser lo mejor posible en cada una de las ramas que nos desempeñemos y hacerlo súper bien. Y eso es Pero escúcheme, importante. Señor. sí me surgió una pregunta. Usted ahorita había hecho el ejemplo del destornillador del almacén y el sujeto que está cometiendo la conducta. No sé si yo le escuché mal, pero entonces en ese caso no habría antijuridicidad. Sí hay antijuricidad, doctor. Claro.
Entonces ahorita le A ver, entendí mal porque creo que se dijo que no había antijuricidad. ojo, no. Pues mire que la antijuricidad es poner en riesgo o en peligro una Bien situación, jurídicamente tutelado. ¿cierto? Sí, señor. Acá, ojo, pues se está cometiendo una conducta que es típica primero que todo, ¿cierto? Correcto. Pero sin justa causa estoy hurtando un destornillador a esta situación. Pues la antijuricidad, recuerde que es poner en peligro o en riesgo o lesionar, ¿cierto? Con esto, pues así sea en una mínima proporción, se está causando un daño a esta, se le está, su patrimonio se está en detrimento en esa pequeña Exactamente. proporción, ¿cierto? En esa pequeña proporción. Hablemos que el destornillador vale 10.000 pesos. Pero mire que se le está quitando, a pesar de que su bien jurídicamente es grandísimo, se le está causando un detrimento en mínima proporción, pero se está causando un detrimento a su patrimonio. Ya no tiene esos 10.000 pesos en su patrimonio, ¿sí ve? Y pues lo que sucede es que estos delitos, pues como la norma procesal penal nos indica que se puede llevar a cabo un acuerdo mediante la indemnización que se haga del artículo 82, numeral séptimo, para terminar este proceso, terminarlo antes y no llevar el proceso hasta su final, que es hasta la audiencia de juicio oral. Y por eso nos permite nuestra ley procesal penal, que es la ley 906 del 2004, llevar a cabo estos acuerdos, estas negociaciones, para que no haya desgaste de la justicia, para que acá termine y no se haya desgaste económico de la justicia, porque recuerden que la justicia está pagando a los jueces, le está pagando a los fiscales, y entonces ese es un gasto que hace la justicia. Y si se puede terminar el proceso con estas garantías, con estos presupuestos, con estas posibilidades que nos da la justicia, pues lo podemos hacer y debemos colocar en práctica estos beneficios que nos da la justicia. Si alguien tiene el Código Penal, leamos el artículo 82, numeral séptimo. El artículo 82 me indica, doctores, que habrá prescripción de la acción penal. Ojo, yo les había indicado, la acción penal es la persecución que hace la fiscalía cuando tiene conocimiento que se ha presentado un posible delito o una presunta conducta punible. Cuando la fiscalía tiene ese conocimiento, inicia esa persecución penal, que acá se denomina la acción penal, y no es más que otra cosa que esa persecución que hace la fiscalía para buscar la responsabilidad de esa persona que posiblemente es autor o partícipe de haber cometido esa conducta punible, ¿vale? Leamos el numeral séptimo nada más y el título del artículo 82. Bueno, capítulo quinto, de la extinción de la acción y la sanción penal. El artículo 82, extinción de la acción penal. Son causales de extinción de la acción penal. Séptimo, la indemnización integral en los casos previstos en la ley. Indemnización integral en los casos previstos por la ley. Entonces, si la persona indemniza, doctores, claro, en los casos previstos en la ley. Ojo, todo tenemos que interpretarlo, porque habrá conductas punibles que no admiten que se indemnice esta situación. Habrá conductas punibles que no permiten esta situación. Entonces, hay conductas, como dice, los casos previstos en la ley. Habrá situaciones donde no permiten que se lleve a acuerdo la indemnización integral para terminar o para precluir el proceso. ¿Sí ven? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta también. Por ejemplo, en un acceso carnal violento, en el terrorismo, en la tortura, en el homicidio y en muchos delitos más, pues esta situación, si bien es cierto que se permite que se indemnice integralmente a la víctima, con esta indemnización no se puede terminar el proceso. Seguirá el juicio hasta encontrarse responsable y poderle imponer una pena, ya sea privativa de la libertad o una pena multa o una pena de privación de otros derechos civiles a esta persona, como nosotros hemos conocido, ¿cierto?
Entonces, esto es lo que nos indica a nosotros esta situación. Permítame un segundo. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, señorita, cuénteme. Sí, pero a mí se me olvidó indicarle, yo tenía un seminario con la universidad y en este momento estoy en clase. Si quiere me llama después de la 1 y nos ponemos de acuerdo. A mí me toca los sábados o los domingos porque de lunes a viernes estoy muy ocupado, ¿vale? Entonces a la 1, después de la 1 hablamos y para cumplirle con su cita. Bueno, ok, gracias. Qué pena con ustedes, excúsenme. Es que estoy esperando una llamada de la EPS, entonces me toca contestar todo y cuando son números que no identifico me toca. Bien, entonces, des en cuenta, doctores, que todo está dentro de las normas. Nosotros debemos es conocer y leer mucho las normas y teniendo claro esto podemos llevar a cabo cualquier proceso, cualquier procedimiento. Mire que acá el artículo 82 me habla de prescripción de la acción penal y una de esas es la indemnización integral a la víctima. Por eso, doctores, nuestro Código de Procedimiento Penal habla de una audiencia después de la sentencia condenatoria, de una audiencia que se llama audiencia de indemnización integral. Y es cuando se va a llevar a cabo cuánto se va a indemnizar a la víctima, etcétera, 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 que dice la norma que se hará esta audiencia para la indemnización integral, se podrá llevar a cabo después o 8 días después de la sentencia condenatoria. Tiene que haber una sentencia condenatoria, permítame. Buenos días. No, señora, está equivocada. Ay, Dios mío. Bueno. Hablábamos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de terminar anticipadamente los procesos y una de ellas es la indemnización integral. Señora. Buenos días, doctor. Doctor, ¿en todos los procesos es una obligación la indemnización? Ojo, la indemnización a la víctima, recuerden que sí se podrá llevar a cabo solamente, ojo, cuando el sujeto activo de la conducta punible demuestre su insolvencia económica, pero tiene que demostrarla, pues entonces pues no se podrá indemnizar porque el sujeto activo no tiene la suficiente capacidad económica para pagar los daños causados. ¿Cierto? Entonces, se le impondrá otra pena, más no esto porque la norma dice, ¿cómo podemos obligar a una persona que demuestre su insolvencia económica? ¿Cierto? Por ejemplo, una persona habitante de calle, pues que cometa una conducta punible, pues ¿cómo? Pues tendrá que pagar con privación de la libertad o alguna otra restricción que haga el juzgador, ¿vale? Hay que tener en cuenta todo. Por eso nosotros debemos darle esa confianza importante a nuestro cliente y que nos cuente con sinceridad de qué manera se cometió la conducta punible y todos estos detalles debemos nosotros indicarle a nuestro cliente. Entonces es importante todo esto, doctores, hacer ese estudio con responsabilidad y honestidad, no solamente en el penal, en muchos ramas del derecho. Y ese es un consejo que siempre les doy, doctores, que se debe hacer ese estudio, esa indagación, esa investigación con responsabilidad para poder obtener un resultado óptimo y poder defender los derechos fundamentales de nuestro cliente. Bien. Doctor, disculpe, tengo la mano alzada desde hace rato. Qué pena, Javier. Doctor, qué pena la interrupción, no me gusta hacerlo así, pero excusas. En el artículo 82 dice de la extinción de la acción penal. Sí. En el numeral 5 dice la oblación. ¿Podría decirme de qué se trata eso, por favor? Claro, con todo gusto. Gracias, bueno. A ver, recuerden ustedes, pues nos salimos un poquito del tema, pero esto es importante que tengamos en cuenta. Resulta que en el artículo 34, 35, 36, 37, 38, 39 del Código Penal,
nos hablan acá de las penas que se pueden imponer en Colombia. Acá nos hablan de unas penas principales y de unas penas accesorias, ¿cierto? Dentro de las penas principales nos está diciendo que una de las penas principales es la privación de la libertad. Esa es una pena principal de la privación de la libertad, ¿cierto? Nos indica que otra pena principal es la pena de multa. Ojo, la pena de multa. Pero es principal cuando única y exclusivamente se coloca como pena la multa, una unidad de multa. Es principal en ese evento, cuando únicamente el juez coloca como pena la multa, nada más. Porque si se coloca la pena principal de privación de la libertad y 20 unidades multa, acá la pena multa viene a ser accesoria. ¿Sí ven? ¿No me entienden o sí? Ojo. Sí, profe. Existen tres clases de pena. Una, principal, la pena privativa de la libertad. Dos, la pena multa. Tres, la privación de otros derechos civiles de la persona. Esas son las tres clases de pena que se imponen en Colombia y que están tipificadas en nuestra Constitución y en nuestra norma penal. Libro primero. Cuando se impone la pena privativa de la libertad solita, entonces es una pena principal. Cuando se impone una pena principal de multa solita, sin nada más, es una pena principal. Y cuando se impone una pena privativa de otros derechos del artículo 43 del Código Penal, solita, es principal. Ahora bien, cuando se impone una pena privativa de la libertad más tantas unidades multa, acá la pena de multa, mire que ya no es sola, entonces vendrá a ser accesoria. ¿Accesoria a qué? Accesoria a la pena privativa de la libertad. ¿Sí ve? Ahí ya no es pena principal, sino es pena accesoria porque se están colocando dos penas, entonces la pena multa será accesoria. Bien, cuando se impone la pena multa sola, pues es una pena principal. Y la pena multa, recuerden que es en dinero, ¿cierto? Pena multa en dinero que nos habla el artículo 39 del Código Penal. Cuando se paga ese dinero completo que impuso el juez, por ejemplo, si hablemos 5 millones de pesos como pena principal multa, cuando se paga estos 5 millones de pesos, termina la persecución de la fiscalía, porque acá acaba el proceso, y a eso se le denomina la oblación. Artículo 87 del Código Penal, por favor, ¿quién me lo lee? La oblación. Artículo 87. El procesado por conducta punible que solo tenga pena de unidad multa, previa tasación de la indemnización, cuando a ello haya lugar, podrá poner fin al proceso pagando la suma de que el juez le señale dentro de los límites fijados en el artículo 39. Esa es la oblación. Cuando se pague la obligación en dinero o por unidad multa, recuerde que en la unidad multa está tipificada en el artículo 39 y a partir del artículo 34 nos habla de las clases de pena. Cuando se haya pagado lo que impuso el juez por parte del sujeto activo de la conducta punible, termina la acción penal o la persecución por parte de la fiscalía. Esa es la oblación, doctor. Bien. Muy amable, muchas gracias. Con todo gusto, doctor Javier. Bien. Profe, ¿me repite la palabra oblación? Oblación, artículo 87 del Código Penal. Si quiere, búsquelo, doctora Gidis. Ahí se llama oblación y es una manera de terminar la acción penal o la persecución por parte del ente acusador. Que siempre tengan claro que cuando le hablen de ente acusador, pues es la Fiscalía General de la Nación. Bien.
ahora vamos a mirar los factores que generan la culpa o que sustentan la culpa. Nosotros hablábamos que existen estos tres factores que sustentan la culpa, que es la negligencia, la imprudencia y la impericia. Entonces, para tener claro cuando un homicidio se comete por culpa negligente, vamos a hablar de la negligencia. Y decimos que la negligencia es un comportamiento humano negativo, esa es la negligencia, un comportamiento humano negativo cuyo origen está dado por la falta de diligencia, por la falta de actuación, por la falta de cuidado exigibles en el cumplimiento de ciertas actividades, de cualquier actividad. Esa es la negligencia, esa falta de cuidado, esa falta de diligencia, esa falta de actuación que se debe tener en el cumplimiento de cualquier actividad. Esa es la negligencia. Y yo les colocaba, no sé si a ustedes en un ejemplo de los señores de la alcaldía que tienen como misión socavar o llevar a cabo unos huecos para sembrar unos árboles en el Parque Nacional. Entonces, llegadas a las 5 de la tarde, ya terminan su jornada de trabajo, no han terminado, lo hacen rápido y por la misma situación del tiempo se van sin dejar delimitado o sin dejar una señalización que indique que ahí están estos huecos de 1,5 metros de profundidad por 1 metro de diámetro y que es un peligro para cualquier persona que pase ahí porque no está señalizado. No hacen ese deber objetivo de cuidado de señalizar estos huecos. Y unos niños que estaban jugando balón o fútbol, después de que se fueron los señores, como a las 5:30, se les va el balón para allá, un niño que va detrás de su balón, cae en un hueco de ellos, rompiéndose una mano, un pie, etcétera, etcétera. Esa es la negligencia, la falta de cuidado, de deber objetivo de cuidado de determinadas actividades. Acá la persona o los que estaban construyendo estos huecos no tuvieron ese cuidado de señalización y ahí cayó esta persona, este niño, y se le causó una lesión en su parte física. Entonces, esa es la negligencia, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a mirar lo que es la impericia. Que también la impericia es otra falta de cuidado en algunas labores que nosotros hagamos. Entonces, la impericia dice que es la falta de idoneidad, la falta de conocimiento, la falta de aptitud que son exigibles en cualquier arte, oficio o profesión. En este caso, pues nosotros tenemos ese conocimiento, esa idoneidad, esa aptitud en materia de derecho, porque ya conocemos algo o mucho de derecho y tenemos esa idoneidad, tenemos ese conocimiento que es exigible en esta área del derecho, ¿cierto? Ya tenemos ese conocimiento, ustedes ya saben hacer un derecho de petición, ya saben hacer una tutela, ya saben llevar a cabo una defensa técnica de una audiencia de legalización. Ah, no, todavía no, ustedes no han visto procesal penal, pero ya pueden llevar a cabo la defensa de una persona que ha sido despedida sin justa causa. Ya tienen esa idoneidad, ese conocimiento, esa aptitud, ¿cierto? Diferente que una persona que no tiene ese conocimiento de derecho lleve a cabo la defensa de una persona que ha sido despedida sin justa causa de una empresa. Por ejemplo, un arquitecto, pues no tiene esa idoneidad, ese conocimiento. Y en esto se da la impericia, ese conocimiento que se debe tener. Pero si nosotros vamos a llevar a cabo una actividad mediante la cual no tenemos ese conocimiento, esa aptitud, pues vamos a cometer una situación de conducta punible, ¿cierto? Si ustedes
que han estudiado derecho y no tienen el conocimiento, lo contrario, de un arquitecto y van a hacer unos planos para un edificio, pues no tienen ese conocimiento ni esa aptitud, doctores, y ese edificio cuando llegue el segundo piso se les va a caer. Entonces, es esa la impericia, la falta de conocimiento, la falta de aptitud o la falta de competencia en el desarrollo de determinadas actividades. Si no tenemos ese conocimiento, no lo hagamos. ¿Vale? Es eso. Y la imprudencia. Vamos a mirar que la imprudencia consiste en una conducta peligrosa y censurable. Una conducta peligrosa o censurable que ocasiona un daño o que transgrede el ordenamiento legal debido a que el agente actúa sin la debida cautela o cuidado, pero acá ya es en las actividades de alto riesgo. Ojo, en lo demás es actividades normales que se dan para todos nosotros, pero acá ya es esa falta de cuidado que se le da a las personas o que no tienen las personas cuando tienen una actividad de alto riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que no, una persona que tenga una actividad de conducir, por ejemplo, ¿cierto? De conducir y no tenga el suficiente cuidado. Recuerden que la situación de conducir es una actividad de alto riesgo y más en nuestra ciudad o en nuestras carreteras, pues es una actividad de alto riesgo. Y si no se tiene el suficiente cuidado en el hecho de manejar, pues entonces se estaría cometiendo una conducta punible por imprudencia. Otra situación. Nosotros tenemos la costumbre en nuestros hogares de automedicarnos. La situación de los medicamentos es una actividad que única y exclusivamente puede ser certificada, formulada por los médicos que han estudiado y tienen ese conocimiento de la medicina. Pero nosotros un dolor de cabeza, de oídos, lo que esté por ahí a la mano lo vamos tomando sin la certificación médica, porque a un familiar el médico le formuló eso para determinado dolor, pensamos que nos sirve a nosotros de igual manera y resulta que el cuerpo es diferente y asimila de diferente manera estos medicamentos. Entonces, por ejemplo, una señora que su hijo menor tiene un brote en la cara y como a ella también le había salido algún brote en el cuerpo, el médico le formuló una crema. A ella le sirvió, pero le aplica esta crema a su hijo en la cara y resulta que le causa un daño mayor quemándole la cara. Mire que es una actividad de alto riesgo y que debe ser certificada por los galenos, los médicos que tienen ese conocimiento de la medicina, que tienen ese conocimiento de los medicamentos apropiados, porque como vuelvo y reitero, no todas las personas responde su cuerpo a los medicamentos. Entonces, esta es la imprudencia en situaciones o actividades que tenga la persona de alto riesgo, ¿vale? Bien, con ello pues terminamos ya otras formas culposas de cometer la conducta punible, que hablamos del dolo, las clases de dolo, la culpa y la nos falta la representación. Señor, ¿alguien me iba a preguntar? ¿Qué es la representación, doctores, que se me olvidó? Profe, la representación es la que puede dar por acción o omisión. Es que todos se dan por acción o por omisión, doctores. Ojo. O sea, que se puede causar un daño. Sí, claro. En todas estas situaciones que hemos visto se causa un daño a un bien jurídicamente que está siendo protegido. Pero ¿qué es la representación?
mediante la cual también se puede cometer una conducta punible o se puede causar un daño a un bien que está siendo protegido también por nuestra norma constitucional y nuestra norma legal. Pero, ¿qué es la representación? Por ahí es más o menos, pero... Doctor, tengo que el agente o el sujeto activo de la conducta punible causa un resultado típico y antijurídico, acción u omisión, el cual previamente se presentó convencido en poder evitarlo. Es la idea que se puede causar daño. Pero en sí, ¿qué es la representación, doctores? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que, perdón, es la preterintención? Es que hice mal la pregunta, perdón, la preterintención, escúcheme, ¿qué es la preterintención? Que es otra forma culposa de cometer una conducta punible o de causar un daño. No es la representación, sino la... eso es, la preterintención, doctores. La preterintención es que esa conducta punible va más allá del objetivo inicial. Eso, de esa manera se puede también causar un daño a un bien jurídicamente protegido. Y es que el resultado de esa conducta punible va más allá o es más grave de lo que el sujeto activo de la conducta punible tenía pensado cometer. ¿Se acuerdan? Ese resultado va más allá. El sujeto activo no quería cometer ese resultado porque es más grave. Entonces, ¿qué sucede? Yo les indicaba, por ejemplo, en un empujón, resulta que la persona, el sujeto activo, quería única y exclusivamente causarle un susto mediante un empujón y resulta que fue tan fuerte que se golpeó contra una pared en la cabeza y como resultado de ese golpe le causó la muerte. ¿Sí ve? El resultado va más allá de lo que el sujeto activo quería. Esa es la preterintención, no la representación, escúcheme. La preterintención es cuando el resultado de la gente va más allá de lo que éste pretendía llevar a cabo. Estas son las otras formas culposas de cometer la conducta punible y que las vamos a aplicar acá en el homicidio. Bien. Ya habiendo hecho un recuento, un recorderis de lo que son estas formas culposas de cometer la conducta punible, vamos a hablar que en materia de homicidio, doctores, existen algunos medios que se utilizan para la comisión de la conducta punible de homicidio. Existen algunos medios que se utilizan para poder cometer ese homicidio. Y son, ojo, cuando hablamos nosotros también del primer dispositivo amplificador del tipo penal, hablábamos nosotros de la tentativa. Y ahí en la tentativa hablábamos de que teníamos conocimiento del iter criminis. Entonces, cuando la fiscalía tiene conocimiento de una conducta punible, inicia la indagación, investigación de esa conducta punible. Pero dentro del iter criminis, es decir, la noticia criminal que se tenga por haber cometido una conducta punible, esta conducta criminal tiene que tener en cuenta 4 procedimientos o 4 requisitos importantes que nosotros conocemos, que es la ideación, la preparación, la ejecución y la consumación. ¿Se acuerdan de ello? Bien, acá cuando hablamos de ello, ¿cierto? Y dijimos que en la preparación, sobre todo, se inicia una indagación y una preparación para poder cometer las conductas punibles. Yo les indicaba que se inicia, por ejemplo, a indagar, a investigar el horario de la persona a la cual se le va a quitar la vida, desde el momento que sale de su casa a las 5 de la mañana, va a trabajar, a qué hora sale a almorzar, a qué hora sale de la empresa y a qué hora sale para la universidad, todo eso. Inicia a comprar los elementos con los cuales puede cometer la conducta punible. Pero acá hay una característica importante y fundamental que decíamos que esos
tanto los hechos como los elementos que obtenga dentro de la preparación tienen que ser idóneos, idóneos. Entonces, acá en el homicidio también estos medios utilizados para la comisión de la conducta punible de homicidio tienen que ser idóneos, porque si se llega a probar que no son idóneos, pues entonces eso también vendría a ser un eximente o ausencia de responsabilidad. ¿Sí? Porque yo les decía, yo no puedo quitarle la vida a una persona con una pistola de agua. Yo no puedo quitarle la vida a una persona con un cuchillo de caucho. No son idóneos para poder cometer esta conducta punible. Yo no puedo ahorcar a una persona de 70, 80 kilos con una hebra de hilo, porque no es idóneo. Entonces, acá también, en este tipo penal de homicidio, los elementos utilizados por el sujeto activo de la conducta punible tienen que ser idóneos y cumplir con el resultado. ¿Sí? Entonces, son aquellos elementos que le sirvan al autor homicida, ya sea por acción o por omisión, para que se dé el resultado querido por esta persona. Estos objetos o elementos tienen una división y se dividen en materiales y morales. Materiales y morales. Y los materiales se dividen en físicos y químicos. Estos materiales se dividen en físicos y químicos. Y vamos a mirar cuáles son esos elementos con los cuales se puede llevar a cabo el homicidio, que es el tipo penal que estamos nosotros explicando y que estamos mirando para saber su estructuración. Entonces, elementos materiales se dividen en físicos y químicos. Los físicos, pues, estarán relacionados con un puñal, un cuchillo, un revólver, un palo, una piedra, con el fuego. Recuerden que también se puede quitarle la vida a una persona incendiándola. Una cuerda para el estrangulamiento que le decía, pero una cuerda que sea idónea, no me van a colocar ahí que una hebra de hilo. Podemos quitarle la vida a otra persona electrocutándola, o sea, con electricidad. Lo que yo les indicaba anteriormente de la culpa con un vehículo, eso también puede ser un arma mediante la cual se le puede quitar la vida a una persona con un vehículo, arrollándola. Puede quitársele la vida a una persona con hipotermia mediante el frío, encerrándola en un lugar frío, en una nevera. Eso ocurrió hace mucho tiempo, como unos 10, 12 años, que una persona que vendía productos cárnicos la encontraron muerta dentro de un refrigerador donde guardaba la carne y junto con la carne, y estaba muerta por el frío. Entonces, mire que estos son materiales físicos. Con el sol, insolando a una persona, amarrándola bien sujeta en un sitio donde le dé el sol, se puede mediante insolación. Y con las manos, ¿no? No sé si de pronto quede algún otro elemento físico mediante el cual se pueda quitarle la vida a una persona. El agua, profe. Con el agua, sí, perfecto. Ahogándola. Esa es una situación. Y los demás que ustedes conozcan y sepan, ¿no? Pero por lo general son estos que acabamos de enumerar acá. Bien. Ahora vamos a mirar con los, dentro de los materiales, con los químicos. Con químicos también se le puede quitar la vida a una persona. Con un veneno. ¿Cierto? Un veneno, con ello se le puede quitar la vida a una persona, y eso es una sustancia química. Recuerden o tengan entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan muchísimo el veneno para
quitarle la vida a una persona para poder quedarse con la póliza que tiene de 200.000, 500.000 dólares. Entonces ya sea el esposo o la esposa le quitan la vida a quien tenga esa póliza. Entonces mediante un veneno arsénico y cualquier cantidad de veneno, utilizan inclusive los raticidas para quitarle la vida, utilizan los venenos fungicidas para poderle quitar la vida a las personas. Cianuro, como en Colombia. Cianuro, exacto, doctor Ricardo, cianuro, con el cual le quitan la vida a los testigos, ¿cierto? Entonces, miren Cosa que... que no pasa en este país. Exacto, mediante gases, ¿cierto? Gases venenosos, entonces... Mediante igual, ácidos. ácidos, monóxido de carbono, barbitúricos, inclusive con los mismos medicamentos recetados por los médicos que tengan esta connotación de químicos, y muchos otros más con los cuales se le pueda y que sean idóneos para quitarle la vida a otra persona. Estamos hablando del homicidio, artículo 103 del Código Penal. Bien, morales, vamos a mirar y por qué los morales también mediante unas situaciones morales se le puede quitar la vida a aquellas personas. Entonces son aquellos que actúan o que perjudican la psiquis o la moral de una persona, agravándola en su salud hasta producirle la muerte. Por ejemplo, un delito, señor. Ahí puede incluso llegar el tema del matoneo y el bullying. Puede ser, ¿cierto? O un delito que depende, pero ese matoneo, eso tiene que ser idóneo, ¿no? Y que le causen un daño moral gravísimo a la persona. Eso ha sucedido. La persona causa ese daño, se enloquece la moral y la psiquis hasta que puede fallecer, ¿cierto? Entonces, en este caso se puede llevar a cabo. Algunos delitos, por ejemplo, como un acceso carnal violento. Eso puede afectar tanto la parte física y afectar mucho más la parte psicológica de la persona, hasta producirle la muerte. Porque recuerden que esa conducta punible, cuando se utilice la fuerza, la violencia, cuando se utilice el hecho de colocar a una persona en estado de indefensión o en estado de inferioridad, ¿cierto? Y que no sea su consentimiento, pues afecta a la persona que ha sido accedida carnalmente y la afecta tanto que puede producirle la muerte. Hablemos también de el secuestro. El secuestro puede influir y puede causar un daño moral o psicológico, primero que toda la persona que está secuestrada, y también puede ser a las personas, sus familiares más allegados, y con ello puede sufrir la muerte la persona que está secuestrada, porque le va a causar un daño en su moral y en su parte psicológica. Entonces, miren que es otra manera de poder cometer esa conducta punible mediante el daño causado a la moral o a la parte psicológica de esta persona. Bien, doctores, con ello hemos terminado la explicación de lo que es el homicidio, las clases, dolo, culpa, preterintención, y ahora sí vamos a llevar a cabo la estructuración de este tipo penal. Profe, disculpe una pregunta, tengo la mano levantada. Señora. En el caso que hablaba el señor Ricardo con respecto al bullying, cuando, bueno, a raíz de tanto bullying el chico se suicida, ¿sí? Porque pongamos el ejemplo, dos compañeros lo tenían mucho tiempo sometido a ese bullying. Ahí ¿qué pasaría? Y siendo ellos menores de edad. Ojo, doctores. ¿Cómo sería ese caso? Pues mire, doctores, pues que ahí se cumple un daño a la situación moral, tanto así que no pudo aguantar y lo único que hizo fue la muerte. Acá estamos hablando del suicidio, ¿cierto? Causa un daño moral ahí. Ahora, debemos determinar, doctores, dos situaciones acá. La ley 1098 del 2006
¿Qué ley es esa, doctores? La ley 1098 del 2006. La infancia y adolescencia. La ley de infancia y adolescencia. La responsabilidad de los menores de 18 y mayores de 14. Ojo, los mayores de 14 y menores de 18 responden penalmente. Los menores de 14 no responden penalmente. Acá el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué hace? Pues buscará se me fue la palabra, hará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hará la reestructuración de sus derechos, no es reestructuración, es otra palabra. ¿Como garante de derechos? No, reestructurará los derechos de ese menor, ¿cierto? Restablecimiento de derechos, profe. Eso, gracias. Se parece, ¿no? Reestructuración a restablecimiento. Los restablecimientos del derecho de los menores de 14 años que hayan cometido una conducta punible o que sean víctimas de la situación de una conducta punible. Pero son dos situaciones diferentes, porque en una tiene que ser el sujeto activo que ha cometido una conducta punible, menor de 14, y otra es un sujeto pasivo, es decir, sobre el cual recae esa conducta punible. Entonces, en este caso, si hay bullying por los menores de 14 años, pues no responderán penalmente. Simplemente habrá una indemnización por parte de los padres de esos menores que cometieron esta conducta punible, ¿cierto? Pero si es mayor de 14 y menor de 18, responderá penalmente y se le aplicará la ley 1098 para mirar cuáles son esas sanciones, porque no son penas sino sanciones. Y acá Las del hecho no tienen ninguna clase de beneficios. sí, permítame. Y acá, doctores, pues de acuerdo a las sanciones que están determinadas en la ley 1098 del 2006, pues el juez de familia que lleva este proceso irá a colocarle una sanción a este menor de 18 y mayor de 14 que cometió esta conducta punible. Recuerden que como son responsables penalmente, se tienen que llevar a cabo su internación y que la internación es variable. Puede durar un tiempo internado y otro tiempo libre, haciendo algunos trabajos sociales que le haya impuesto el juez. Pero hay que tener en cuenta otra situación. En los sitios donde se encuentren internados estos menores, tiene que ser un sitio 8, 9 o 10 estrellas, donde no se le vayan a vulnerar derechos fundamentales, porque si se le vulneran derechos fundamentales, pues entonces se irá a terminar acá esta privación de la libertad. Recuerden que los derechos de los menores priman sobre cualquier otro derecho, ¿cierto? Y entonces pues se irán a castigar de esa manera y con base y teniendo en cuenta la ley 1098 del 2006. Ahora bien, si es un mayor de edad que cometa una conducta punible contra un menor, recuerde que en el artículo 190 y subsiguientes de la ley 1098 del 2006 indica lo que decía el doctor. No habrá ningún beneficio para la persona que cometa una conducta punible contra un menor de edad, teniendo en cuenta que nuestra norma tipifica la minoría de edad de los 18 años hacia abajo, solo que la divide entre 14 y menos y de 14 hasta 18. Entonces esa ley nos indica esta situación. Hay que mirar, primero que todo, la edad. Segundo, mirar si es responsable penalmente de acuerdo a la edad, o si es menor de 14, pues no responderá penalmente. Únicamente los padres indemnizarán a la víctima y la sanción como más grave, porque los menores no responden, menores de 14, ojo, menores de 14 no responden penalmente, mientras los de 14 a 18 sí responden penalmente, pero yo no estoy de acuerdo, siempre les he dicho con esta ley 1098, porque realmente la sanción no tiene de acuerdo a los requisitos que vimos nosotros de la pena del artículo 4 del Código Penal, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Acá realmente no hay una proporcionalidad en
la conducta punible o el daño que causó ese menor con la sanción que se le va a imponer a este menor de edad. Entonces, todo eso también es de muchísimo cuidado que tenemos que nosotros tener en cuenta. Entonces, acá hay que mirar todas esas situaciones, doctora Claudia. Hay que mirar el daño causado, que fue un suicidio, pero ese suicidio se dio con base en ese bullying. Hay que mirar qué personas, cuánta edad tenían para poderle aplicar la ley 1098 del 2006. Profesor. Señora. Gracias, doctor. La internación de que usted nos habla, ¿esa se le puede llamar correccional? Sí, sí, es que es esa correccional. Ok, profe, ¿y a los menores de 14 años se le puede aplicar la correccional? No, los menores de 14 años no responden penalmente, doctores. Lo único que se hace con los menores que cometan una conducta punible es lo que su merced me ayudó. El restablecimiento de los derechos de ese menor y que lo hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la indemnización que debe hacer los padres. Este menor de 14 no responde penalmente ni se llevará a cabo esto, porque recuerden que también los menores de 18 años y hasta 14 hacia abajo, recuerden que nuestra norma en el artículo 33 nos lo enmarca dentro de las personas en condición de inimputabilidad, ¿cierto? Entonces esos menores y más los menores de 14 años. ¿Y por qué? Porque dicen que no tiene la edad psicológica suficiente para poder entender que la conducta desplegada puede causar un daño o causó un daño. ¿Sí ven? Hay que, si tenemos nosotros alguna situación con un menor, mirar la ley 1098 del 2006. Doctora Zulma. Doctor, buen día. Tengo una pregunta. ¿La extorsión puede constituirse un elemento moral? ¿La qué? La extorsión, perdón. La extorsión. Se puede dar, claro. Una persona que sea extorsionada, y recuerde que las situaciones de dinero, cuando uno debe dinero y lo están presionando para, si es una obligación adquirida por uno, nada más eso, doctor, es que uno deba dinero y que le estén cobrando cada rato y uno no tenga el dinero, eso lo preocupa a uno muchísimo. Los bancos, por ejemplo, un banco que ustedes le adeuden una obligación y lo están llamando los abogados del banco cada rato y diciéndole, no, lo que pasa es que entonces lo vamos a embargar, le vamos a llevar a cabo un ejecutivo, bla, bla, uno se preocupa. Ahora sí es más una extorsión donde medie dentro de esa extorsión la vida de alguna persona, pues doctores, eso nos puede llevar a una situación moral y a unos daños causados a la moral y a la parte psicológica de una persona, ¿vale? Doctor, señora. Disculpe, yo tuve el conocimiento de una noticia de un menor de 11 años que violó y mató a una niña. Ahí, ¿qué se haría? Porque pues sí dice que a los menores de 14 años no responden penalmente, pero él lo actuó horrible. Doctora, la ley es la ley y debemos aplicar la ley. Ojo, no es que porque a nosotros nos parece que entonces debería ir a privarla a una cárcel este menor, debemos actuar así. No, la ley 1098 me indica eso, sea la conducta punible que cometa, doctores, no responden penalmente los menores de 14, sin importar la clase de conducta punible. Nosotros siempre les he dicho, debemos regirnos por la ley, porque si no nos regimos por la ley, nosotros mismos estamos cometiendo una conducta punible por no regirnos ni aplicar la norma que nos está indicando acá. La Ok, ley... profe, entonces ahí me dice que el menor de edad no responde y que responde sus padres. Ahí con ese delito que hace el menor de edad, ¿cómo va a responder los padres? ¿Qué le hacen o qué? Ya le dije, doctora, los padres responden indemnizando a la víctima o a las víctimas, o sea, a sus familiares, porque, ojo, no siempre la víctima va a recibir los beneficios de indemnización. En este caso del homicidio que estamos hablando, pues el muerto no va a recibir ningún beneficio. Esta indemnización integral se hace extensiva a sus familiares. Entonces, ¿de qué manera responden los padres? Indemnizando a los familiares de esa persona que murió. Esa es la situación, ¿vale? Doctores, mañana iniciamos
la estructuración del homicidio. Ya hemos hablado muchísimo, ya conocemos muchas cosas del homicidio, ya conocemos el dolo, la culpa, la preterintención, que son maneras de cometer la conducta punible de homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora Isabel Camargo, cuénteme. Profe, o sea que según con lo que dice mi compañera, o sea que el menor de 11 años ni siquiera iría a una correccional de menores. Doctoras, vuelvo y reitero, la ley 1098 dice que los menores de 14 no responden penalmente. Y la corrección de menores es cuando una persona vaya privada de la libertad por un tiempo, por otro tiempo queda en libertad. No responden penalmente. Doctores, los voy a poner a que me lean la ley 1098 del 2006, todita, y vamos a hacer un examen sobre eso al final de este módulo. La ley 1098. También lo que nos indicó, y los aportes son muy buenos para mí, lo que me indicó el doctor, que aquellas personas que cometan una conducta punible contra un menor, pues no tendrán ningún beneficio, es decir, no podrán hacer ningún preacuerdo ni negociación con la fiscalía, no podrán en la audiencia de formulación de imputación allanarse a cargos porque no le va a servir de nada. ¿Sí ve? Es todo eso. Y esa es la ley 1098. Es muy bonita esa ley, pero no cumple con algunos requisitos y yo no estoy de acuerdo. Porque miren, lo que hablaba la doctora Yidis, ¿cómo es posible que una persona menor de 14 no sepa? Y por eso se declara en condición de imputabilidad. Un menor de 14, de 13 años no sepa que el hecho de tomar un cuchillo o un revólver y agredir a una persona, no sepa que eso va a ser castigado. Eso es una gran mentira. Ellos saben, y saben inclusive más que uno. ¿Cómo es posible que un menor de 14 años utilice la fuerza o la violencia para acceder a su novia? Eso saben, doctores. Entonces, mire que yo no estoy de acuerdo con ello, porque con esta situación que no son sancionados correctamente o por el principio de proporcionalidad, se ha incrementado muchísimo la criminalidad en los menores de edad, doctores, porque no les hacen, la sanción es muy permisiva, muy laxa. Y yo hice una monografía sobre eso, criticando jurídica y socialmente esta ley 1098 del 2006. Doctores, en Estados Unidos a un menor se le juzga como a un mayor. En Estados Unidos se le impone la misma pena a un menor como a un mayor. ¿Saben cuál es la única diferencia? Que ese menor privado de la libertad no va a cumplir su pena privativa de la libertad revuelto, hablemos así, con los mayores de edad. Tienen unas correccionales diferentes para menores, pero ellos van a pagar por el daño causado en Estados Unidos. Entonces, Profe, miren, y en Europa por lo menos un menor de edad, listo, no le dan ninguna sanción, pero una vez cumple los 18 años, ya a partir de ahí empieza, o sea, lo privan de la libertad. O sea, como menor no lo castigan, pero cuando cumple sus 18 años. ¿Cómo es posible que la ley 1098 del 2006, doctores, cuando una persona comete una conducta punible así sea grave, cumplidos los 21 años queda en libertad? Grave. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa ley, doctores. No porque no le quiera proteger los derechos fundamentales a los menores, no, ojo, diferente a ello, sino que si un menor, ojo, es que no es posible que un menor no tenga conocimiento de que su actuar causa un daño. Eso es imposible. Un chico de 11, 12 años sabe esa situación. De pronto, un chico de 7 hacia abajo, 8 hacia abajo, de pronto, y es más viable, pero una persona, pregúntele a cualquier chico de 11, 12 años que es acceder carnalmente por la fuerza a una persona y verá que saben más que nosotros. Pregúntele a un chico menor de edad que si toma un cuchillo y le causa heridas a otra persona, pregúntele si no vulnera esa vida de esa persona. Eso no es cierto. Pues es un concepto muy personal, ¿no? No quiere decir que ustedes van a decir que yo dije que esto, que no. No. Es una situación muy personal y no estoy de acuerdo con esa en algunas cosas, ¿cierto? Con la ley 1098. Señora y señora, porque tengo clase a las 10. Pues lo que yo decía es que ahora, por ejemplo, el nivel de madurez de los estudiantes, bueno, de los chicos es muy diferente a unos años. Ahora el acceso a la tecnología les ha abierto otras ventanas, ¿sí? Entonces, si el derecho cambia y se fortalece de acuerdo a las necesidades de la población, pues eso también se debería como estructurar.
porque Sí. es cierto, claramente, yo lo he identificado a mis alumnos, que sé muy bien que tengo niños desde los 9 hasta los 18 años, que ellos ya identifican qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí, claro. Entonces, Y hoy hay muchísimas situaciones, esto de la tecnología, de todo esto que sale de, inclusive de novelas y toda esa vaina, pues incitan a un menor a que cometa esas conductas punibles. y lo que Listo, pasa es doctores. que estos niños están mucho tiempo solos en sus casas y están cerca pues a los elementos electrónicos o a los aparatos Sí. electrónicos. Listo, doctores. Muchas gracias, me alegró nuevamente tenerlos acá, me alegra que se hagan estos aportes, que se hagan estas preguntas y que también me colaboren con todo esto. Doctores, muchas gracias. Mañana continuamos con el homicidio. Vamos a hacer la estructuración, bien jurídicamente tutelado, sujeto activo, pasivo, etcétera, etcétera. Doctores, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Adiós. Gracias. Adiós. Disculpe, profe, ¿seguimos con el homicidio o con el suicidio? No fue que No, homicidio porque no hemos hecho la estructuración. No sabemos cómo está estructurado, cuál es el bien jurídicamente tutelado, el sujeto activo, sujeto pasivo, culpabilidad, objeto material, objeto jurídico. No hemos hablado de eso. Bueno, Ok, profe, muchísimas gracias. Hasta con todo luego. gusto.